Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Sara, tomar en consideración este tema de agricultura y alimentación en un foro científico dedicado a la salud, particularmente en este Instituto a la Salud Infantil. Es un compromiso muy importante para mí como profesional. Quiero decirles que yo soy básicamente un ciudadano común y corriente, no pertenezco a una instancia oficial, soy un empresario independiente, soy agricultor, me he dedicado por varias décadas a la búsqueda de alternativas metodológicas para hacer efectivo el desarrollo en el campo. Sabemos todos que el campo es un sector rezagado del resto de la economía y también sabemos que cada periodo, cada gobierno hay iniciativas nuevas para cambiar esa realidad. Este hecho de la realidad del campo, nosotros creemos que tiene otras alternativas basadas en la ciencia, basadas en la metodología. Ustedes como científicos saben que para todos los procesos que desarrollan ustedes para conseguir nuevos conocimientos, siguen un camino. Sin embargo, percibimos en el campo que muchas veces son las ocurrencias, las iniciativas, las percepciones de diferentes personas, llámense secretarios, gobernadores, secretarios estatales de agricultura. Entonces, esto hace que haya un vaivén, un sube y baja en el campo. Yo quiero presentarles, quiero compartir con ustedes, básicamente, aunque hay referencias estadísticas, quiero compartirles la experiencia que nosotros tenemos en el campo y tratar de vincular esta experiencia y esta visión con las cuestiones relevantes de salud. Aquí, no sé por qué está esta... Bien, voy a empezar a hablar de este tema. Tengo que dar esto. Y ahora sí. Nosotros estamos enfrentando una serie de retos en el tema de la alimentación. Y estos retos están vinculados con una realidad muy importante. Ese pequeño punto que vemos ahí en la fotografía es una imagen tomada desde la sonda espacial Voyager a 6.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ya cuando estaba a punto de dejar el sistema solar. Carl Sagan pidió que fotografía la Tierra. Y es una distancia muy importante, 6.000 millones de kilómetros. Él le llamó ese lejano, pequeño punto azul pálido. Esta cifra que está abajo es superior a la distancia de kilómetros que fue tomada la fotografía. Y esa es la población que tiene este pequeño planeta en el espacio. Somos 8.000 millones de personas en la Tierra. Y es el único espacio que hasta ahora se conoce
donde podemos vivir. No existe en este momento una alternativa para poblar otro planeta, la Luna, Marte, etc. Entonces, o aprendemos a convivir con el planeta o vamos a enfrentar crisis inéditas. Quiero partir de que tenemos un escenario en el mundo conflictivo, un escenario que inspira temor, que inspira incertidumbre. Hay guerras, hay presiones migratorias, hay estructuras políticas conflictivas, hay confrontaciones, lucha por el poder. Estamos viendo si hay un mundo unipolar, un mundo bipolar, un mundo multipolar, hay confrontaciones comerciales, etc. Lo que quiere decir que no la tenemos fácil y nosotros no podemos perder de vista estas realidades. Estamos enfrentando algo de lo que se habla mucho y se hace poco, el calentamiento global. Calentamiento global en donde, independientemente de los cambios naturales, climáticos que se dan en la Tierra, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, que está realmente alterando nuestra forma de percibir la vida. El clima nos depara sorpresas cada vez más inéditas. Sequías extremas, desbordamiento, inundaciones, crisis de protección civil, y esto no ha parado el proceso de deforestación, de pérdida de la cubierta vegetal, que es nuestra garantía de la conservación de la biodiversidad, que es nuestra garantía de la conservación del agua, que es el apoyo contra el cambio climático fundamental. Y tenemos la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de sus acciones, está destruyendo los hábitats naturales. Y estos fenómenos, yo me pongo en el lugar de este oso, y si este oso pensara, diría: ¿y ahora dónde voy a comer? ¿No? ¿Dónde estaré? Y eso sucede en las selvas, en los bosques, en los desiertos, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar, aquí tenemos de hace 30 años cómo estaban en la zona del sureste, particularmente en Chiapas, parte de Campeche, Tabasco. Estas partes moradas eran las selvas tropicales, las partes verdes eran los bosques, y cómo están en 2021, cómo ha cambiado la coloración y la intensidad. Somos una especie que se puede denominar depredadora, ¿verdad? Porque no hay un ordenamiento en ese proceso de cambio de uso del suelo. No hay un ordenamiento, hay esfuerzos para conservar áreas naturales, pero no hay esfuerzos para controlar este proceso que nos está causando los problemas que voy a describir a continuación. Aquí tenemos una información de la CONAFOR, si estos indicadores son precisos. Tenemos deforestaciones anuales desde las 100.000 hectáreas hasta las 350.000 hectáreas anuales, ¿no?, de pérdida de cubierta natural del bosque. Y las noticias son siempre frecuentes. Aquí Financiero nos anuncia que Río Sumacita se desborda, esa es una noticia de algún momento, pero siempre sucede lo mismo. Se gastan enormes cantidades de dinero en reparar los daños que suceden en las partes bajas y no se ve inversión en donde se originan los problemas, que es en las partes altas. Un río que viene caudaloso, desbordado y arrasando todo a su paso, nació en lo alto de las montañas. Y el alto de las montañas no
hubo nada que lo detuviera. Tenemos también que enfrentar esto, que más que los porcentajes me importan los millones de personas, ¿verdad?, que están en una situación de diferentes rangos de pobreza, ¿verdad? Esto se trata a veces de decir hemos disminuido la pobreza, hemos avanzado. Yo solamente me pregunto si esa pobreza, si ese avance y ese remontar la pobreza es sostenible. La única fuente creadora de riqueza que yo conozco y que he conocido en la historia, la única fuente creadora de riqueza es el trabajo. Si nosotros remediamos la pobreza a través de apoyos, de subsidios, vamos a aliviar, vamos a hacer un acto de justicia, pero no vamos a resolver el problema de fondo. Esto nos presenta lo que ahora es un término novedoso para mí, no para ustedes, una sindemia global. Una sindemia global que enfrenta el cambio climático como un eje fundamental de este riesgo, pero el gran problema de la desnutrición y los riesgos, la desnutrición actual y los riesgos de incremento de este problema de desnutrición, la obesidad como contraparte de la malnutrición en la población, y esto en algunos foros se ha encontrado como el principal reto para la salud en el futuro. Y aquí tenemos los grandes grupos indígenas, los grandes grupos marginados en las comunidades, en otros países, ¿no? Yo quiero hablar de México en este momento haciendo una referencia de que la autosuficiencia alimentaria, yo ayer hice una disertación sobre la soberanía alimentaria y hablaba de que ser autónomos en nuestra producción de alimentos nos da un rango de libertad, nos quita los riesgos de depender de los caprichos del mercado o de los caprichos de la política internacional. Entonces, nosotros necesitamos buscar recuperar una alimentación infantil balanceada, crear una cultura de alimentación y remontar el rezago social en el sector rural. Yo pues voy a preguntar adelante cuántas comunidades rurales tenemos en el país, 185,000 comunidades, y para eso requerimos implementar un proceso que es el reto que tenemos los que estamos en el campo, una agricultura sostenible donde tenemos que tener una visión de reingeniería. Ya no es la visión de la remediación, de poner un curita, de quitar el síntoma. Ya tenemos que hacer un replanteamiento, un cuestionamiento serio y profundo de cómo estamos haciendo las cosas y cómo están haciendo las cosas los campesinos, los productores comerciales en términos de territorio, y reconciliarnos con la tierra, reconciliarnos con el agua y obviamente rescatar la biodiversidad. Sara, tú que eres especialista en genética, sabrás el importante acervo genético que tenemos en la biodiversidad, que está seriamente amenazado. Tenemos estas escenas de extrema desnutrición, junto con las escenas de la obesidad, que es galopante en una cultura donde en lo que vemos en medio de las mesas de las casas pobres es un refresco. No voy a hablar de marcas, pero hay algunos favoritos, ¿no? Y los hábitos alimenticios son parte de una cultura que está más influenciada por la propaganda, por la publicidad, por la influencia de las grandes corporaciones, que por los hábitos de salud, por las enseñanzas de salud. Somos el segundo país
con el mayor porcentaje de obesos después de Estados Unidos. ¿Sí? Y esto implica pues, una serie de riesgos que ustedes conocen mejor que yo, particularmente la diabetes. Vamos a hablar del territorio, porque yo afirmo que tenemos un problema en el campo, en la agricultura, en la producción de alimentos, que tiene dos términos de visión, dos ángulos de visión. Uno es su magnitud, no es un problema puntual, no es un problema localizado, es un problema de grandes dimensiones, es todo nuestro territorio. Pero además de las grandes dimensiones del problema, es un problema complejo. Es un problema complejo por el conjunto de interacciones que se dan entre el agua, el hombre, la deforestación, la producción, el uso de químicos, etc. Es un problema complejo. Entonces, no es de soluciones fáciles, no es de declaraciones de que finalmente vamos a enfrentar la autosuficiencia alimentaria. No, no es así. Es mucho más complejo. Es un problema que requiere una participación interdisciplinaria, ¿no? Los biólogos necesitan reconciliarse con los agrónomos, los ecologistas necesitan entender que no solamente se puede ir a visitar las áreas naturales protegidas ignorando que hay población en los alrededores que está haciendo presión sobre esos espacios. En México tenemos 200 millones de hectáreas, nuestros casi 2 millones de kilómetros cuadrados son 200 millones de hectáreas, 90 millones de hectáreas son con vocación, se supone que son con vocación agropecuaria, 60 millones para la ganadería, 30 millones para la agricultura. Yo afirmo que habría que revisar los criterios de qué es la vocación ganadera, porque en el pasado la vocación ganadera, cualquier terreno que no era apto para la agricultura, era apto para la ganadería, fuese el desierto, fuese una sabana, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar los criterios, pero hasta ahorita siguen siendo vigentes estos criterios. Tenemos 100 millones no aptas para la producción, que podrían ser nuestros espacios de conservación, podrían ser los espacios de restauración, y 10 millones que ocupamos en las ciudades, y en este crecimiento que también tengo que afirmar, un crecimiento absolutamente caótico de la urbanización en todas las ciudades. En todas las ciudades. Yo defino en Chiapas, por ejemplo, los asentamientos y las poblaciones lineales. O sea, se abre una carretera, se pavimenta una carretera y empiezan a florecer a la orilla de la carretera las casitas. Y detrás de las casitas, cada casita construye un tope. Ustedes van de San Cristóbal de las Casas a Palenque y hay aproximadamente 230 topes, ¿no? Independientemente de todos los problemas que pueden enfrentar ahora en las carreteras. Esto es porque cada casa dice, no, pues yo tengo niños, tengo gallinas, quiero un tope aquí porque no pueden los carros circular a alta velocidad, ¿no? Y esto no hay reacción, el gobierno va detrás, no hay crítica para nadie, no estoy criticando a ningún gobierno en particular. Los gobiernos van detrás del caos urbano. Van con la manguerita de agua, van con el cable de luz, van a poner un dispensario, una clínica, van a poner unas aulas en esa tremenda dispersión. Tenemos en México 185,000 localidades rurales. ¿Cómo atender los servicios en esta dispersión poblacional? ¿Dónde está el algoritmo que se ha generado para decir dónde vamos a ubicar una clínica estratégica donde puedan acudir las personas? O sea, yo lo que los invito es a que se pongan en el lugar de esas personas que viven en una comunidad aislada, cuando tienen un niño enfermo, ¿sí? Entonces, esta dispersión ya tiene una historia. Ahorita tenemos que trabajar sobre esa realidad,
pero tenemos que trabajar con un planteamiento de reingeniería. Vamos a cuestionar lo que está sucediendo. Si no lo cuestionamos, lo vamos a aceptar y vamos a continuar detrás de una situación caótica. Hay 9 millones de personas ocupadas en la agricultura, 7 millones en la producción directa, 2 millones en la agroindustria. El problema del campo es que es poco importante desde el punto de vista de la economía general. Aportamos solamente el 4% del PIB nacional. Y eso, en la mente de un economista que se ha estado en un escritorio haciendo la planeación, pues entonces no es tan relevante. No es tan relevante. Y nosotros sabemos que de ahí provienen nuestros alimentos, nuestras materias primas, y tenemos que voltear a ver sin este marco de referencia, porque además hay una distorsión del mercado. Los productos y su precio no corresponden a la inversión ni al trabajo empleado para producirlos. De repente los precios internacionales se marcan en un índice de la Bolsa Internacional de Grano, y entonces pueden valer 8,000 pesos la tonelada o puede valer 3,000 pesos la tonelada, no importa cuánto haya costado producirla. Seguimos adelante, nosotros vemos, fíjense esta realidad, el 30% de la población ocupada en el campo tiene más de 65 años. Y el 40% entre 46 y 64 años. Los jóvenes obviamente están ocupados en otros mundos, en otros espacios, ya no quieren trabajar en el campo. Están emigrando, están yéndose a las ciudades, quieren conseguir un papelito que les dé un trabajo en algún sitio, pero hay un cambio de generación que estamos enfrentando, ¿verdad? Que es muy serio y no lo he visto en muchos de los diagnósticos que he observado en la actualidad. Y vámonos al segundo elemento más importante para la vida humana. El primero es el oxígeno, ¿no? Y el segundo es el agua. Del agua del planeta solamente el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5%, casi el 70% está en los glaciares. Agua subterránea tenemos un 30% y solamente tenemos un 0.4% de la que está en la atmósfera y en las aguas superficiales que podemos disponer. De ese 0.4% del agua dulce, no del agua total, del agua dulce, vemos que tenemos casi un 70% en lagos, y en los ríos solamente el 1.6%, tenemos en la atmósfera el 9.5%, porque es nuestra fuente de recirculación del agua, ¿no? El agua se evapora de los mares, forma las nubes, llega a la tierra, descarga y entonces va formando los ríos. Y esto nos hace hablar de qué importancia tiene el agua en la producción del campo. Tenemos 14 millones de hectáreas de temporal y 6 millones de hectáreas de riego. En el 20 millones de hectáreas sembradas, ¿qué significa sembrar en temporal? Significa una apuesta, significa una casa de juegos, significa una ruleta. A veces es la ruleta rusa porque es la sobrevivencia de las personas. El temporal ya no tiene palabra. El año pasado tuvimos un año extremadamente seco. Hace 3 años tuvimos un año extremadamente lluvioso. Entonces ya no tenemos las estadísticas normales que nos permitían prever cómo iba a comportarse el clima. Si hablamos de nuestras capacidades nacionales para producir alimentos, aquí puse algunos productos que son importantes. Por ejemplo, el arroz. Lo verde es lo que produce México, lo amarillo es lo que importa. El trigo para hacer pan, solamente somos autosuficientes en el 22%. El maíz amarillo, dicen, bueno, pues el maíz amarillo es para los animales.
Pero ¿para qué son los animales? Son para comer. Es un alimento básico indirecto, porque es como que producimos la proteína, el huevo, el pollo, el cerdo, el ganado, ¿sí? Por eso los engordamos. Igualmente sucede con la soya. La soya es una oleaginosa, se extrae aceite, pero la pasta de la soya tiene una alta cantidad de proteína, y mucha de esta pasta de proteína, independientemente de que se usa para la alimentación humana, va a la alimentación animal, ¿no? Solamente somos autosuficiencia en el 4%. Se habla de autosuficiencia, incluso un excedente en los trigos duros, y el maíz blanco es es perfecto que las tortillas que se hacen con maíz blanco y el uso de la población del maíz blanco seamos autosuficientes. Pero eso no justifica en las políticas que descuidemos los otros alimentos. ¿Por qué? Porque estamos en manos de terceros. Estamos en manos de los grandes productores, de los grandes países productores. Yo quiero que se imaginen, voy a poner un ejemplo dramático, todas las acciones que tiene Rusia aplicadas en este momento, si no tuvieran la capacidad propia de producir lo que necesitan, ¿no? Y esta tabla es compleja, pero es muy importante que la vean, ¿no? Aquí tenemos los cultivos: arroz, trigo, maíz, soya, maíz blanco, trigos duros. Esto es lo que consumimos, la barra azul, y esto es lo que producimos. Entonces, en todos los casos ustedes pueden ver algunas disparidades, como en el caso del maíz amarillo. Ya no wow. Sí, gracias. En el medio. Quiero que vean aquí el porcentaje de autosuficiencia que tenemos en estos productos. Este porcentaje que nosotros producimos a nivel nacional requiere de 37,000 hectáreas en el caso del arroz. Se siembran 300,000 hectáreas de trigo magnificable, se siembran 540,000 hectáreas. Si quisiéramos la autosuficiencia, necesitaríamos aumentar otras 194,000 hectáreas en el arroz, 1.300.000 toneladas adicionales para el trigo panificable, 2.600.000 hectáreas, y no voy a seguir. Aquí tenemos la suma. Necesitaríamos a los niveles de rendimiento que tenemos actualmente, necesitaríamos nosotros 7.3 millones de hectáreas, que es si se acuerdan de la gráfica anterior, es la tercera parte de nuestra superficie agrícola. ¿Sí? O sea, tenemos dos alternativas: o ampliar la frontera agrícola o crear un segundo piso, ¿no?, a nivel vertical. Y el segundo piso es viable también en muchas de las regiones. Yo vivo en Chiapas, gran parte de mi tiempo, llevo 23 años, 24 años en Chiapas. Estuve trabajando en Centroamérica con proyectos de la FAO, Naciones Unidas, y esto nos hizo pensar en la forma de remontar esto. En México tenemos una cultura antiagua. Le damos homenaje, rendimos homenaje a Río Churubusco, a Río Miscuac, a Río Magdalena, Río La Piedad, Río San Joaquín. Están entubados, llevan drenaje, llevan descargas, ¿no? Pero estamos peleados con el agua. ¿Por qué? Alguien dice: oye, necesitamos una vialidad, pero lo único que nos queda es el cauce del río, ¿no? Y ahí vemos cómo van los viaductos y las vías de comunicación sobre los ríos. Ustedes vayan a Europa y entonces se van a encontrar que cada ciudad tiene un río, porque las civilizaciones se crearon sobre los ríos. Mesopotamia creció en el valle fértil de Tigris y Éufrates. Egipto creció y floreció en el Nilo. Respetan el río, ¿no?
Yo en Tuxtla Gutiérrez cruzo un pequeño río que se llama el río Sabinal, que tiene una pequeña cuenca de 20.000 hectáreas y nunca hemos convencido a las autoridades de que rescatemos ese río. Porque a veces piensan que rescatar el río es rescatar el cauce y poner algunas plantas tratadoras allá abajo, ¿no? Pero el agua nace arriba, en las 20.000 hectáreas de la cuenca, ahí cae el agua y se va concentrando en ese río. Entonces, en algún momento se puede convertir en una realidad. Tenemos grandes contradicciones en México. Tenemos el cacao mesoamericano nativo, la semilla el cacao era el tipo de cambio de moneda, ¿no?, entre nuestros pueblos originarios, ¿no? Y sucede la paradoja que fue llevado el cacao y México no participa ni con el 1% de la producción de cacao. ¿A quién culpar? A los productores que han abandonado el cultivo, a los que no han echado ganas, a los que no han invertido en un cultivo que es más complicado que otros cultivos. Sin embargo, no pintamos en un cultivo que existía, que nació aquí. En ninguna otra parte del mundo había cacao, quiero decirles, ¿no? Pero el 40% se produce en Costa de Marfil, el 20% en Ghana, y así vamos viendo qué sucedió. Nuestra vainilla es una orquídea, la vainilla es una orquídea trepadora, maravillosa, ¿no?, que nació, es endémica, fue endémica del norte de Veracruz, en la zona de los Totonacas, ¿no? México no llega al 5% de la producción nacional, los principales productores son Indonesia, que ya creció, antes era solamente Madagascar, pero lo introdujeron en Indonesia, lo tecnificaron, China ya entró en la producción de vainilla. Nuestra vainilla mexicana ya no se produce en México, ¿no? El enequén, que fue el loro verde de Yucatán, fue sustituido porque las fibras sintéticas eran más económicas. Y nuestros analistas políticos dijeron: oye, pues ¿cuánto nos cuesta producir un kilo de enequén en Yucatán? Pues nos cuesta 11 pesos. ¿Y cuánto vale? Pues vale 8. No, pues no, vamos a quitar el cultivo del enequén. Vayan ustedes a la zona enequenera, les digo cuál es la zona enequenera, si van, conocen Mérida, a 100 kilómetros hacia el oriente, hacia el Tizimí, y luego van hacia el sur, hacia la zona de Tucumán, etc. Y todo el noroeste del estado de Yucatán era pura piedra. Llegaron a haber 300.000 hectáreas de enequén. Hoy no fue sustituido ni por maíz, ni por plantaciones frutales, es monte. Ya ni milpa producen los productores, ¿no? Entonces, se llevaron 1.000 plantas de enequén a Tanzania, de las cuales se les murieron como el 90%, y con el resto que les quedó, el enequén fue muy importante en detonar. Ahí hay un artículo periodístico, en detonar y salvar un poco la economía de Tanzania. Y también el enequén mexicano, no había enequén en ninguna parte del mundo, más que es originario de Yucatán. Ahora importamos las fibras que para nuestra industria poca que queda de fibras de enequén, importamos de Tanzania y de Brasil fundamentalmente, ¿no? Y el agua hoy es un punto crítico en México, ¿verdad? Sobre el Valle de México. Pero tenemos diferentes zonas hidrológicas. Aquí en la península de Yucatán tenemos el agua subterránea. Es un sistema hídrico muy especial porque es como una especie de enorme burbuja de agua dulce que flota sobre un manto de agua salada, ¿no? Se puede aprovechar, pero siempre que hagamos un bombeo cauteloso y dispersemos las extracciones para una agricultura que yo digo ya no debe de haber agricultura de temporada. O sea, sí puede haberla, pero sabemos que es una apuesta en donde la mayor parte del tiempo se pierde, ¿no? Y más ahora que el clima ya no tiene palabra. Aquí tenemos, y quiero utilizar el ejemplo del lugar donde yo vivo,
y donde he trabajado varios proyectos hidráulicos. Chiapas es la zona, Chiapas-Tabasco, parte de Campeche, es la zona con más alta disponibilidad de aguas. Aquí son metros cúbicos por habitante, aquí tenemos más de 20,000 metros cúbicos por habitante de disponibilidad de agua. No significa que lo están utilizando, significa que es el agua que existe en relación a la población. Egipto está haciendo tremendas obras de infraestructura para conducir el agua desde el Nilo a miles de kilómetros de distancia hacia el occidente, que es desierto, para poder suministrar agua a la población y poder hacer agricultura. Hay esa infraestructura, están conscientes, la están haciendo, están invirtiendo en el recurso más valioso. Yo creo que es más importante casi que los combustibles. El agua es la vida. En Libia se construyó el río artificial más grande, más importante y más largo del mundo, independientemente de que hoy está tomado por diferentes fuerzas y está dañado, etc. Pero construyeron estos gigantescos conductos para bombear agua de 500 metros de profundidad, aguas fósiles a 500 metros de profundidad, y trasladarla 1,000 o 1,500 kilómetros de distancia para poder abrir áreas de producción. ¿Sí? Nosotros captamos el agua en unas ollas que se llaman cuencas. La cuenca es como una especie de olla inclinada, donde le cae la regadera, se va llenando y entonces empieza a derramar, ¿no? Esta es nuestra vertiente, o sea, este es el parteaguas, se llama, ¿cómo se llama parteaguas? Porque el agua que cae aquí pues, se va para el otro lado, y el agua que cae de este lado pues, se va hacia adentro de la cuenca, ¿no? Se van formando las vertientes, los pequeños arroyos, y van formando los ríos que van alimentando a su vez los grandes ríos, ¿no? Esta es la realidad de muchas partes del país. Cuando ustedes sobrevuelan o vuelan en un avión y ven la ventanilla hacia abajo, van a ver mucho este paisaje desprovisto. ¿Qué pasa con el agua que cae aquí? En primer lugar, no hay nada que la detenga. La gota cayó y levantó un pedacito de polvo, de tierra, y le va a arrastrar. Entonces, no solamente el agua corre a gran velocidad y se conjunta con las otras corrientes de la zona, creando un desastre climático, sino que arrastra los suelos fértiles. Hay culturas milenarias que entendieron lo que era una cuenca, sin que yo se los viniera a explicar y ningún experto se los viniera a explicar. Ellos entendieron, por lo que tenemos son montañas, y este es un trabajo de generaciones, ¿verdad? Ahí cultivan arroz, no se inunda el arroz porque sale el exceso de arroz. El arroz requiere una lámina de 10 centímetros de agua para poder crecer. Por eso es complicado en México la producción de arroz en gran escala, porque necesitamos hacer como mesas de billar, o sea, 10 centímetros de lámina de agua en este lado, y allá a medio kilómetro donde tengo el extremo de mi unidad, son parcelas como unidades de 15 o 20 hectáreas, ¿verdad? Tengo que tener 10 centímetros. Si tengo 5 centímetros, en esa parte mi producción baja. Si tengo 15, mi producción baja. Son 10 centímetros. Entonces se requiere un trabajo muy especializado, no es de aficionados. Nosotros, en la búsqueda de una alternativa de hacer efectivo el desarrollo y la producción de alimentos del campo, hemos buscado y hemos encontrado que necesitamos, en primer lugar, encontrar una unidad de territorio susceptible de ser manejada. O sea, no puede haber un programa nacional para la agricultura, porque tenemos muchas agriculturas, tenemos un territorio muy diverso. Así como ustedes tratan pacientes y cada paciente es un individuo con un perfil completamente distinto, así son las microrregiones del país. No solamente la cultura de sus habitantes, sino sus suelos, sus pendientes, sus fertilidades,
sus climas son totalmente diversos. Entonces necesitamos crear una metodología para trabajar en la diversidad compleja. Un físico en la Facultad de Ciencias me dijo que esta es la ciencia de la complejidad. Sí, ciertamente es la ciencia de la complejidad, que se parece mucho también a la medicina. Un médico no puede ver un síntoma y atacar el síntoma y ignorar el resto del cuerpo. Tiene que tener una visión holística del individuo. Cómo comió cuando era niño, cómo come ahora, etcétera. Entonces nosotros necesitamos hacer lo mismo con la naturaleza. Ya no podemos trabajar el campo con ocurrencias de políticos a veces muy inteligentes, pero que ignoran estos temas. Ustedes no le van a dar en la salud de un paciente a un aficionado, ¿verdad?, que tiene cierto nivel de poder. No, son especialistas que necesitan tenerlo. Entonces, hay obras que se hacen en las cuencas de captación, para detener la velocidad a la que el agua corre cuando está lloviendo. Esas obras permiten la infiltración. Entonces hacen que las corrientes vayan más suaves en tiempo de lluvias, pero se mantengan en tiempo de secas. ¿Por qué? Porque atrapamos el agua en pequeñas o grandes obras. Esto yo lo hice para hacer un área demostrativa de terrazas de bancos, se llama, porque hacemos con máquinas los bancos para hacer la agricultura en esas terrazas. Se hacen terrazas de piedra acomodada como estas, son labores son trabajos muy laboriosos. Entonces, tenemos muchos jóvenes que podrían con una buena orientación hacer todo esto, ¿no? Y encontramos que para poder trabajar con eficacia el campo, tenemos que trabajar con los individuos que forman el gran conjunto del campo. Y nosotros elegimos las microcuencas, porque una cuenca, aquí está la cuenca del Grijalva Usumacinta en Chiapas. Esa cuenca descarga, en otra lámina la tenemos, 120,000 millones de metros cúbicos en el Golfo de México. Yo sé que es una cantidad que no hace mucho sentido, pero son 120,000 hectáreas cúbicas, ¿no? O sea, agarren un cubo de 100 por 100 por 100, entonces 120,000 hectáreas es un mundo de agua que se va al mar. Y sabe que se riega muy poco, no es riego. O sea, yo trabajo en un proyecto, yo tengo un proyecto de producción, soy agricultor también, y tenemos un distrito de riego de 5,000 hectáreas, en el que aprovechamos aguas del río Suchiate, ¿no? No alcanza para más porque se reparten entre Guatemala y México, y es la única forma de producir, asegurar que tienes agua. La planta no va a esperar una semana para que le des agua. ¿Por qué? Va a haber un estrés hídrico y entonces va a cobrar otra producción. Entonces, nosotros hicimos estudios desde hace mucho tiempo, cuando estuve a cargo del programa que plantamos 100,000 hectáreas de especies perennes. Este es un corte del estado de Chiapas, ¿no? Desde el Océano Pacífico hasta la zona de Marqués de Comillas, en los límites con el Petén. Es un corte altitudinal, tenemos alturas desde que van desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros del volcán Tacaná, y ahí, ¿qué significa esto? Un territorio de 73,000 kilómetros cuadrados que tiene Chiapas es el doble de Suiza, casi el doble de Suiza. Suiza tiene 40,000 kilómetros cuadrados. Cabe 3 veces Israel, cabe 3 veces El Salvador y Chiapas. Es un territorio muy importante, con una gran diversidad de climas y de suelos, con una capacidad de producir enormes calidad y diversidad de productos. Y aquí tenemos la razón por la cual hay que regar.
estos tiempos entre cuando se van yendo las lluvias en el mes de octubre, noviembre, y cuando empiezan las lluvias en el mes de mayo, tenemos los menores niveles de precipitación. ¿Pero qué tenemos? Las plantas usan la energía solar, la fotosíntesis, para producir. ¿Cuándo tenemos más sol? En tiempo de secas. Es cuando nosotros necesitamos regar. Y si sembramos en el temporal, no sabemos e ignoramos si vamos a tener exceso o falta de humedad. En Tabasco, cuando va un tomador de decisiones de los años 70, 80, no, si aquí está lleno de agua, aquí no requieren agua, de sobra el agua. Yo he visto plantaciones que se han quemado, se han incendiado por falta de agua, en esos lugares que abunda el agua, porque no instalaron un sistema de riego. Nosotros hicimos algunos proyectos ya para regar en el sureste, pero no se ha dado el seguimiento desde hace muchos años a la infraestructura hidroagrícola, porque entonces el agua corre, pero hay que hacer diferentes obras para poder llevar el agua de esa fuente hacia las parcelas y a las unidades de producción donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros decimos que la agricultura se tiene que trabajar con un enfoque territorial. O sea, normalmente se trabaja, vamos a hacer que este sexenio vamos a repartir fertilizantes, ¿no? Y se van a hacer parte de fertilizantes. Allá atrás del evento de reparto de entrega de fertilizantes que hace un gobernador, está el camión que está comprando el fertilizante que los agricultores están vendiendo a mitad de precio. Son situaciones que hemos vivido, no ahorita, son situaciones que hemos vivido durante décadas, ¿no? Con método, igual que ustedes, con equipos interdisciplinarios y trabajando con la sociedad, es posible que agricultores que eran maiceros de ladera, ¿no? De ladera significa que sembraban en la ladera, quemaban antes de sembrar, pues sembraron aguacate, y un árbol de aguacate les produce lo que antes le producía la hectárea de maíz en valor. ¿Sí? Hicimos un análisis del estado de Chiapas y vimos cuál era el potencial productivo de cada área, ¿no? Y cuál era la diversidad óptima de cultivos que podían tener en cada una de las áreas. Y así tenemos que estas mujeres indígenas, cuando planteamos nosotros el proyecto a las autoridades, dijeron: "Estás loco, ¿cómo van a llevar tecnología de punta, invernaderos, si no hablan español?". Pues conseguimos técnicos bilingües, llevamos a estos grupos a pasear y los llevamos a que conocieran invernaderos y que vieran cómo colgaban como cascada los tomates en las plantas en los invernaderos. Dijeron: "Nosotros podemos hacerlo". Tenemos un problema muy serio en nuestra población indígena, que ya se acostumbró al fracaso. Entonces no tenemos que romper ese círculo, hacer que creyeran. Contratamos técnicos bilingües, como les digo, y les dijimos: les vamos a pagar la mitad de su sueldo. La otra mitad, cuando cada uno de estos invernaderos, construimos 28 invernaderos en un municipio, para demostrar que esta gente que no tiene hectáreas, esta gente tiene cuerdas. La cuerda es una subdivisión, hay hectáreas de 25 cuerdas y hectáreas de 16 cuerdas, porque si la cuerda es de 25 por 25, nos va a dar 16, y si la cuerda es de 20 por 20, nos va a dar 25. Pero tienen cuerda, no llegan hectáreas. Entonces nosotros dijimos: bueno, no pueden ellos, por más que elevamos la producción de maíz, ¿qué van a sacar? En cambio, aquí tienen el valor de estos productos. Alguien cuestionó: "Oye, 28 invernaderos, ¿dónde lo van a vender?". Ya saben los economistas, ¿no? El mercado, ¿qué pasa con el mercado? Se formaban las camionetas en los invernaderos cuando estaban cosechando, para ver si les tocaba de esa cosecha llevarse algo de ese producto a San Cristóbal de las Casas. Pero de 28 invernaderos hubo 28 éxitos.
Tenemos también el problema de que en México la secuencia de los programas se interrumpe con cada cambio, ¿no? Entonces ese programa se acabó, quitaron a los técnicos, algunos siguen de estos trabajando, estos señores son muy tenaces, ¿no? Estos eran trabajadores indígenas que venían a México a trabajar como albañiles, pues ahí encontraron cómo arraigarse a su estado. Este es un trabajo que hicimos en Guatemala, con indígenas también, en producción de invernadero. Ahí ven al presidente Álvaro Colón, que nos supo de este proyecto, pidió que lo invitamos, ahí está él con los tomates. Bueno, yo no estoy hablando, simplemente él se interesó por esto, pensamos que iba a ser un gran proyecto en Guatemala, no pasó nada, pero sí conoció la posibilidad que había en Guatemala. En Guatemala parece que serían muy parecidos a nosotros siendo vecinos, son completamente diferentes. Ahí los agricultores tienen 15.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, 8.000 hectáreas. Y tienen, si comparamos con Chiapas, Chiapas debe tener unos 6,5 millones de habitantes, 7 millones. En Guatemala debe haber unos 16 millones. Los territorios, Guatemala es un poco más grande que Chiapas. Tiene 120,000 kilómetros cuadrados, Chiapas tiene 73,000. Pero la tierra está concentrada. Entonces, aquí teníamos que hacer proyectos de este tipo para que la gente... Y este es una consecuencia del trabajo que se hace cuando se hace un seguimiento, cuando se instala un proceso de organización de cooperativas. Este municipio de Matenango de Rey, que es el mismo donde hicimos el programa de invernaderos, fue el municipio campeón el Día del Árbol del 2011. Toda la población, los niños, las mujeres, los jóvenes, decidieron ir a reforestar, incluso lo pidieron. Ya tenemos ingresos, ya tenemos, sembramos, eran 3 invernaderos o 4 de flores, y el resto, todos los demás eran de tomate, ¿no? 28 cooperativas. Entonces, pues fue una experiencia muy, muy interesante, pero que demuestra que sí se puede, con método, con un enfoque territorial, reconociendo la realidad local y articulando los trabajos con la población local, como es este caso que en el Bajo Sumacinta tenemos un potencial de regar en la margen derecha 250,000 hectáreas, tenemos el potencial, con el río Sumacinta usando solamente el 2.3% del agua del río. 250,000 hectáreas es una cantidad, sería el distrito más grande del país, el distrito de río más grande del país. No ha habido aún la decisión de construirlo. Nosotros elaboramos el proyecto, el estudio, es una referencia solamente. Entonces, si con mucho cuidado y mucho respeto me meto en algo de la salud, ¿verdad? También la salud requiere ver una visión de reingeniería, ubicando las realidades que estamos enfrentando. No solamente el paciente que llega al hospital, sino aquel paciente que está en su comunidad, que se requiere una solución. Tenemos que formar profesionales que tengan presencia en el campo y trabajen en equipo. Yo recuerdo la importancia del trabajo que tuvieron en el pasado las trabajadoras sociales. O sea, el trabajo social era muy importante en el área. No podemos obviar el análisis de modelar el cambio climático en el futuro. O sea, todo diagnóstico tiene que pasar por un escenario de lo que va a suceder con el cambio climático. Determinar con toda presión los balances hídricos. Tenemos que articular una estrategia de protección de la biodiversidad y determinar los balances bioquímicos y de contaminación en el corto, en el mediano y en el largo plazo en todo proceso de desarrollo territorial. Nosotros tenemos proyectos de conservación en el bosque mesófilo de Montebello, en Marqués de Comillas, en manglares, y esto es solamente para ilustrar lo complejo que es hacer un proyecto. Los componentes ambientales, los componentes sociales, los componentes agrícolas, los componentes edáficos,
todo esto junto con la sociedad para poder tener una identidad. Las comunidades tienen una identidad en sus costumbres con su pasado, ¿no? Tienen una identidad en su forma de relacionarse, sus liderazgos, sus formas de vivir, una identidad con el presente. Pero también cuando cuentan con un proyecto, encuentran una identidad hacia el futuro. Y la identidad hacia el futuro es la que suma las voluntades para poder generar cambios. Entonces, nosotros solamente estamos hablando de sustentabilidad y restablecimiento ambiental en este tema tan importante que es la sindemia, el calentamiento global, la desnutrición y la obesidad. Muchas gracias por su atención.